me encontraba en el libro de Lucas, capítulo 19, vamos a leer todo el capítulo 19 y a sacar algunos comentarios acerca de este capítulo 19, porque según el libro de Lucas todo esto sucedió un domingo de Ramos. O sea, no solo la entrada triunfal de Jerusalén, sino en Lucas 19, todo sucede el día que Cristo, que le llaman ahora domingo de Ramos, tiene su entrada triunfal a Jerusalén. El día que Jesús entra a Jerusalén y le tiran ramas y los mantos, por eso le llaman domingo de Ramos, o las palmas que tiraban y todo, ese día sucedieron algunos acontecimientos muy conocidos, pero que muchas veces los aislamos. El primero de ellos, hermanos, es el de Jesús y Zaqueo. A Zaqueo lo hemos visto desde la escuela dominical, los que tienen años de estar en la escuela dominical, los que desde niños vinieron a la escuela dominical. Y Zaqueo es el primer personaje del Domingo de Ramos. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Cuántos sabían que Zaqueo era el primer personaje del Domingo de Ramos? O que la historia de Zaqueo sucedió un Domingo de Ramos. ¿Ves qué importante? Ahora vean lo que dice aquí, capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque era publicano, el que cobraba los tributos públicos, y siempre cobraban más. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Jesús tuvo un día muy activo. Jesús tuvo un domingo muy activo. Si nos quedamos hoy con el Domingo de Ramos, tuvo un Domingo de Ramos muy activo desde temprano, y le tocó pasar por Jericó. Como que Jesús muchas veces para ir a Jerusalén pasó por Jericó. La mayoría de los judíos trataba de evitar pasar por Jericó, pasar por Jericó, pasar por varios lados para ir a Jerusalén. Y Jesús decide ir por ese pueblo, porque cuando Jesús decide ir por un pueblo, aunque la gente no acostumbre ir por ahí, él va porque Jesús siempre tiene un propósito. O sea, nada de lo que nos enseñan las Escrituras es sin propósito. Jesús ese día decidió, hermanos, lo que tanto había anunciado, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, lo que tanto había dicho, para ser crucificado, para ser escupido, para ser golpeado, pero todavía tenía algo que hacer. Él seguía trabajando. Ese iba a ser de sus últimos días público. Le esperaba esa Semana Santa, le esperaba todo lo que iba a acontecer, y Jesús tenía orden de captura. Ya Jesús tenía precio en su cabeza. Ahora, este Zaqueo, hermanos, la primera parte, yo le pongo un hombre decidido a salir del hueco. Zaqueo, hermanos, era un publicano. Por lo tanto, o no tenía o eran muy escasos los amigos. Y generalmente, porque los judíos despreciaban a los publicanos. Los publicanos cobraban el tributo público para Roma, lo que ya los hacía casi enemigos de los judíos. O sea, eran como serviles, casi que ni siervos de los romanos, de los que tenían el pie puesto sobre los judíos. Y además de eso, cobraban mucho más de lo que deberían de cobrar. Entonces estaban ahorcando
gobernando el pueblo. Y Zaqueo era el papá de los tomates de los publicanos. Era jefe de los publicanos. Y era rico porque recogía hasta un porcentaje de lo que recogían los demás. Aquí lo importante, hermanos, con este Zaqueo, decidido salir del hueco, como muchos de nosotros deberíamos estar decididos a salir del hueco en que nos encontramos. Porque hay gente que se encuentra en un hueco porque quiere. Y usted sale de ese hueco hasta que a usted se le antoje. A lo tico, usted está como está y va a dejar de estar como está hasta que a usted le dé la gana. Santo. Usted está como a usted le da la gana. Porque Dios no quiere que usted esté mal. Dios ha dado promesas. Y por lo tanto, si usted está mal, hundido, sin salida, obstinado, sin ganas de vivir, sin encontrarle motivación a la vida, usted está así porque usted quiere estar así. Porque usted decidió estar así. Porque lo que usted ha estado haciendo, porque ha estado desobedeciendo a Dios, porque no le ha estado haciendo caso a la palabra de Dios, y si la oye, no la pone en práctica, y es el que oye mi palabra y la hace, el que va a recibir la bendición, el que va a edificar sobre la roca, y venga lo que venga, vengan problemas que le van a venir, vengan las lluvias, crezcan los ríos, y el viento de con ímpetu, dice la Biblia que la casa no va a caer porque decidió construir su casa sobre la roca. ¿Y quién construye sobre la roca? El que oye la palabra y la hace. Ese es un hombre prudente. ¿Hasta cuándo las cosas van a seguir así en su familia? Hasta que a usted le dé la gana. Hasta que alguien se pare y diga, hasta aquí, ya no más vergüenza, ya no darle lugar al diablo. La Biblia dice, y no dé lugar al diablo. En lo económico, hasta que usted cierre puertas, hasta que le obedezca a Dios y le crea a Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada, creo? Cuando hablamos del hombre aquel que cruzó las cataratas de Niágara de un lado a otro. Y él cruza las cataratas de Niágara. Si se caía era la muerte. Y cruza a un lado. No se murió y se devuelve y vuelve a cruzar. Y se devuelve y vuelve a cruzar. Y estaba lleno del lado canadiense y del lado de los Estados Unidos. Y se devuelve y vuelve a cruzar. Como a la quinta vez agarró una carretilla y cruzó. Llena de tierra. Y otra vez cruzó con la carretilla llena de tierra. Alrededor de 9 o 10 veces. Esto es cierto, esto está en la historia, hace como 40 años. Cuando ya llevaba como 10 veces, le dice un hombre, ¿sabe qué? Yo creo que usted puede cruzar ahí todo el día y nunca se va a caer. Y le dice el hombre, ¿usted cree eso? Sí. ¿Por qué no se mete en la carretilla? Para llevarlo. No va para tanto. ¿Por qué si usted le cree a Dios y cree que Dios lo puede sacar adelante a uno en lo económico? ¿Por qué no se tira al agua y se mete en la carretilla? Y le cree a Dios. ¿Por qué hay gente que está mal económicamente? Porque no diezma. No es que no le alcanza porque no diezma. Ahora, si usted cree que Dios le puede proveer, ¿por qué no se mete en la carretilla? Y todos los que aquí honramos a Dios con nuestros diezmos, sabemos que siempre vamos a salir adelante. Amén, amén. No es que nos sobra, pero nunca nos ha faltado. Así es, amén. Pero eso en todo nivel de la fe. Usted está así porque le da la gana. Santo. ¿Hasta cuándo va a estar usted así? Hasta que a usted le dé la gana. Y Zaqueo decidió salir del hueco. A Zaqueo nadie lo quería. Cuando pasaba Zaqueo escupía. Nadie le daba ni la mano. Podía dejarse la niña. Yo les he contado lo de los ratones en mi casa, ¿verdad? Hace muchos años, por dicha. Y usted oye en la noche. Son roedores. Y raspaban. Y después usted empezaba a ver muestritas. Una caquilla y una bolsa de arroz abierta y algo así, ¿verdad? Qué asco. Hasta que un día decidí comprar unas ratoneritas marca Víctor muy buenas, chiquititas. Y le puse salchichón, porque eso el queso, usted ve las ventas de queso y nunca hay ratones, es mentiras. Salchichón. Le puse un pedacito de salchichón, vienen de 2 en 2 las ratoneras, lo puse y en la noche sonó. Y digo, Lili, ya cayó el ratón. No, que a juntar, yo no junto ratones. Yo pongo ratoneras, pero no junto ratones. Lili es mi cómplice en eso. Lili no pone ratoneras porque le da miedo cuando se activan, que le están poniendo. Y después volvió a sonar. ¡Pam! No era un ratón, tenía novia. Nos levantamos, Lili quitó los ratones y volvimos a poner las ratoneras. Y ahí viene que volvió a sonar. ¡Pam! ¡Pam! Parece que estaban tocando las claves. ¡Pam! 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 Fueron como 8 ratones los que matamos en esa noche. Es que cuando hay un ratón, generalmente no es uno, son más.
¿Y sabe por qué eran muchos? Porque los dejamos. Liquidamos los ratones. ¿Y sabe hasta cuándo duraron los ratones en mi casa? Hasta que a mí me dio la gana. Hasta que decidí arreglar el asunto. ¿Hasta cuándo duran las goteras en su casa? Hasta que usted le ponga. ¿Hasta cuándo el tubo sigue chorreando? Hasta que usted le ponga. ¿Hasta cuándo el servicio empieza y sigue botando agua y agua? Hasta que usted le ponga manos. ¿Hasta cuándo su vida va a seguir siendo un desastre? Hasta que a usted le dé la gana. Hasta que usted tome una decisión. Ahora tengo que tomar las cosas de Dios en serio o mi vida nunca se va a arreglar. Hoy tenemos a Zaqueo que decidió salir del hueco. Y entonces, por mucho dinero que tenía, no era feliz. En otras palabras, para yo salir del hueco tengo que tomar decisiones. Él no esperó para pedirle a Dios un trabajo, y hay gente que le pide a Dios un trabajo pero nunca sale a buscar trabajo. No, aquí no van a llegar y dicen, mire, aquí es donde vive el muchacho que le está pidiendo a Dios un trabajo. No, usted tiene que salir a buscar trabajo. Podría pasar y grave ese día, pero el 99.99% usted tiene que salir a buscar trabajo y Dios lo va a bendecir. Él no esperó que Jesús entrara a su casa, salió a buscarlo, ya él sabía quién era Jesús. Él había oído de Jesús, y ¿sabe qué había oído? Que Jesús comía con publicanos. Dice, hoy puedo tener compañía a la hora de comer. ¿Para qué confites en el infierno? ¿Para qué tanta plata si nadie quería meterse en la casa de un publicano, hermanos? Debo tomar decisiones para salir del hueco. Si usted no toma decisiones, usted va a seguir metido y metida en ese hueco. ¿Sabe qué le pasó a Zaqueo? No se desanimó con los obstáculos. Zaqueo dice que era pequeño y había mucha gente alrededor de Jesús y Zaqueo no podía verlo y parecían las fábulas de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Se adelantó, vio un árbol por allí de sicómoro, se subió, y cuando Jesús pasó, vea qué importante, Zaqueo no llamó a Jesús, estaba quemándose por hablar con Jesús, pero Jesús sabía quién era Zaqueo, lo volvió a decir, Zaqueo, sabía el nombre. Jesús sabe todo de nosotros, hermanos. Jesús sabe lo que usted hizo ayer, lo que hizo antier. Jesús sabe que usted estaba jugando con fuego. Jesús sabe si usted estaba en pecado, si estaba metiendo las manos en el fuego. Y sabe que sabe Jesús, se va a quemar. Y aún así viene hoy y le habla para que usted salga de ese hueco. Jesús le dijo a Zaqueo, él sabía quién era aquel enano que estaba ahí arriba. Zaqueo, bájese de ahí. ¿Sabe por qué? Porque hoy voy a ir a posar en tu casa. Se me ocurre algo más para que no analicemos. Estaba con el bosqueo. Era la única forma de verlo. Vio para todo lado, pero él estaba decidido. Tomó una decisión y estaba decidido a no desanimarse por cualquier obstáculo. La gente a veces decide hacer algo, pero se le presenta esto, pero que lo otro, pero que yo soy muy débil, pero que mi esposo y mi esposa. No, hermanos, cuando usted está decidido y usted se agarra de Dios, usted ama a Dios, usted no hay obstáculo que se le atraviese que no pueda vencer. Se lo brinca, algo pasa. Y si no, Álvaro, Jesús le va a ayudar. Y le va a decir, ¿sabe qué, Álvaro? Tírese a Cristo. Lo va a llamar de alguna manera. Lo tercero que hizo Zaqueo es que tuvo un cambio. Cuando yo quiero seguir a Jesús, cuando yo quiero salir del hueco, tengo que tener un cambio. Se había encontrado con Jesús. No lo había rechazado Jesús. Lo llevó a su casa. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, hermanos, las cosas cambian. Nadie que se haya encontrado con Jesús siguió siendo el mismo. Cuando Saulo de Tarso iba dispuesto con papeles para meter a la cárcel y hasta matar a los que se llamaban cristianos, tuvo un encuentro con Jesús en el camino y se convirtió en San Pablo. En tierra de los Gadarenos había un hombre que desmenuzaba las cadenas, que andaba desnudo, que pegaba gritos, un endemoniado gadareno. Y llegó y se le apareció a Jesús y chocó con Jesús. Y la Biblia dice que cuando Jesús lo dejó ahí vestido y en su sano juicio. Y no lo deja seguirlo. Como hablábamos ayer de un llamado en un momento específico, David le dice, no, usted no va conmigo, toda la gente quiere ir a donde le da la gana. No, usted está donde Dios le dijo que tenía que estar. Se queda aquí y le predica a su familia. Aquí hay mucho trabajo por hacer, en todo lado hay mucho trabajo que hacer. La gente lo que sueña es con ir a Estados Unidos, y andar de misionero, y no sé qué, y tiene su familia hecha leña. No, hermanos, usted está donde Dios le dice que tiene que estar. Pero yo tengo que tener un cambio. Él se había encontrado con Jesús y tuvo un cambio. Él dijo, todo lo que he robado lo voy a devolver cuadruplicado. Hermanos, en la historia de Zaqueo lo que vemos es que no hay nada externo que pueda llenar nuestro corazón ni traernos alegría. Ni el dinero, ni las posesiones, ni los estudios, ni los vicios, ni las drogas, ni el sexo, ningún placer, solo Cristo.
Usted sale de un hueco, no abriendo otro hueco y llenando la tienda que tiene, porque siempre va a dejar un hueco abierto. Usted sale de un hueco cuando deja que Jesús entre en su vida, en su casa. Cuando le da cabida a Jesús. Para yo ver a Dios actuando en mi vida, yo debo de tomar decisiones. Y algunas de ellas pueden ser dolorosas. Y siempre, toda decisión que yo tome va a requerir un esfuerzo. Pero ¿sabe qué? Va a valer la pena. Y otra cosa, toda decisión que usted tome va a ser probada. Para que el enemigo lo acuse y diga, ¿será que hice lo correcto? ¿Por qué no me esperé? Mejor estaba cuando andaba tomando guaro y en la cantina y cuando andaba en esto y lo otro. No, nunca va a estar mejor que con Cristo. Nunca va a estar mejor que con Cristo. Nunca. Cuando Pedro estaba en la barca con los discípulos y Cristo venía caminando sobre el mar. Y ellos tuvieron miedo creyendo que era un fantasma. Y entonces Cristo les dice, no teman, soy yo o yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. ¿Y qué pasó? Pedro se tiró al agua. Porque hay que echarse al agua. Hay que montarse en la carretilla. Y cuando Pedro se estaba hundiendo por volver a ver los problemas, por ver la tormenta, por ver los truenos, se empezó a hundir. Pero hay una enseñanza que dijimos hace unos añitos acerca de esto. Pedro sabía, Álvaro, que era más seguro estar con Cristo en el mar y en la tormenta que estar solo uno sin Cristo en medio de la barca. Nunca va a ser seguro donde usted cree que está seguro. Va a ser seguro donde usted esté con Cristo, en medio de la muerte, en medio de la tribulación, en medio del valle de sombra y de muerte. Siempre va a ser más seguro estar con Cristo. ¿Aló? Y tengo que tomar esas decisiones. Y tengo que tomar decisiones que van a ser probadas. Y el diablo me va a decir si valió la pena. Claro que valió la pena. Es mejor que estar con Cristo en medio de tribulaciones que sin Cristo. En cualquiera que sea la circunstancia. Era el momento de ver hacia el cielo y de buscar una salida. Porque cuando yo sé lo que tengo que hacer y me decido hacerlo, van a aparecer un montón de obstáculos, ¿cierto o no? Para hacerme decir, ponerme en duda, para ver si habrá valido la pena. Porque también tenemos que entender algo de esto, de Zaqueo. Todo el que dice que tiene a Cristo en su corazón, el que dice que ha tenido un encuentro personal con Dios, hermanos, tiene que haber tenido un cambio. Si no, usted todavía no tiene a Cristo, hermanos. Todavía no ha aceptado a Cristo. Porque nadie que ha aceptado a Cristo, hermanos, siguió siendo el mismo. Miren, hermanos, un día esto lo decíamos. Si usted agarra una corriente 220, un cable pelado 220 y lo toca, ¿qué le pasa? Va a quedar como la abuela de los Beverly Hills, hermanos. Va a quedar de los Beverly Ricos. Va a quedar achicharronado y con el pelo parado, ¿cierto? Algo tiene que pasar. Y cuando el Espíritu Santo, cuando Cristo entró en su corazón con un poder tan grande en su vida, hermano, y usted le abre su vida, algo tiene que pasar en su vida. El que robaba ya no tiene que robar más. Y el que mentía ya no tiene que mentir más. Y si usted quiere cambiar, usted puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Él, Dios, es el que da tanto el querer hacer las cosas como el poder hacerlas. El querer como el hacer. No puede seguir siendo el mismo. Y Zaqueo tuvo un cambio. A Zaqueo nadie le dijo, devuelva. Porque Cristo nunca le dice, hablaba con una señora antier y me decía que es que ella es muy pecadora, que cómo hace para seguir a Cristo, que se siente mal. Y le digo, eso es lo que Dios anda buscando, gente que se sienta mal y que quiera seguir a Cristo pecador. Porque eso es lo que Cristo vino a hacer en este mundo. ¿Sabe qué es lo que dice Lucas al final, en el verso 10, que leímos de lo de Zaqueo? Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar. Perdón, el Hijo del Hombre vino y a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. No vino a buscar salvos, no vino a buscar santos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Y la palabra perdido en el Nuevo Testamento no quiere decir condenado, como alguna gente lo entiende, sino lo que quiere decir en griego es que no está en su lugar. Perdido, usted dice, mira, se me perdió el cepillo de dientes. No es que se quemó, se fue en un hueco. Sencillamente, ¿por qué usted determina que se le perdió el cepillo de dientes? Porque no está en su lugar. O los zapatos. ¡Ay! Me falta un zapato. No está en su lugar. Zaqueo no estaba en su lugar, nada más. Cuando no está en su lugar, está perdido. Usted no sabe dónde está. Encontramos lo que perdimos y ¿qué hacemos? Lo ponemos en su lugar. Una persona está perdida cuando no está en contacto con Dios. Y es hallada. Y una vez que es hallada,
Dios se encarga de ponerla en su debido lugar. ¿Cuál es el lugar de todo el mundo? El de un hijo de Dios. Y usted está sufriendo, y usted está padeciendo, y no está gozando las bendiciones de un hijo de Dios, simplemente porque no está donde usted debería estar. Porque cuando usted está donde debería estar, las bendiciones van a seguir a los hijos de Dios. Amén. Esto sucedió un domingo de Ramos. ¿Qué más sucede el domingo de Ramos? Verso 19. La parábola de las 10 minas. Jesús le dice, allí mismo donde Zaqueo, es que Jesús cuenta la parábola de las 10 minas. A esta segunda parte del domingo de Ramos yo le llamo manos a la obra. La primera, de Zaqueo decidió salir de un hueco. Hay que tomar decisiones. Hay que romper todos los obstáculos y nada me va a parar. La segunda le llamo manos a la obra. Jesús está ahí con Zaqueo y Jesús empieza a darle para Zaqueo y para toda la gente algunos consejos. Oyendo ellos estas cosas, ¿cuáles? Que el Hijo del Hombre no había venido sino para salvar a los pecadores, etc. Y todo lo que habló con Zaqueo. Prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba ya cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Eso es importante, subrayenlo. ¿Saben qué pensaban ellos? Que ahí empezaba el reino de Dios y que Cristo iba a llegar a volar cincha. De feria, otra cosa que pasa, el domingo Ramos, es que desbarató ahí en el templo y botó todo y agarró un látigo. Ahora sí se puso bueno. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, que ahí iba a empezar el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, y después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Ahí sacó como la suegra mía, sacó el pañuelito de la mina, porque tuve miedo de ti, porque sé que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Si sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Porque voy a tomar lo que no te hago. Voy a pedirte más, para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses. Y él dijo a los que estaban presentes, quitadme la mina y dale al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, pero tiene 10 minas. O sea, ¿no le pareció bien que desde que tenía 10 le quitaran el que solo tenía una? Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase, sobre ellos traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Ese es el Dios de amor, que también es un Dios de justicia. La mina era una moneda, hermanos, con un valor de 100 dracmas. Y el dracma era igual y valía igual que un denario, muy igual que un denario. Y un denario era el salario de un obrero por un día de trabajo. Así que el rey ese le dejó 100 días de trabajo en plata. Lo que usted se gana en 100 días de trabajo, que es más de medio año, más o menos, o medio año, si ustedes son a sábados y domingos, eso fue lo que el Señor les dio para que los trabajaran. Ahora, es muy importante este dato, hermanos, que está en la historia, porque según revisé varios comentarios bíblicos, esta es la única parábola que Jesús hace, según se sabe, basada en un hecho histórico. Yo voy a decir qué fue lo que pasó. Cuando muere Herodes el Grande, que muere en el año 4 antes de Cristo, Herodes el Grande es el papá de los Herodes, era como el título de rey en Judea. ¿Y por qué muere 4 años antes de Cristo si
mandó a matar a los niños cuando Cristo había nacido. Ve qué cosa más curiosa, ya hemos explicado eso en diciembre generalmente. Nuestro calendario fue arreglado y Cristo nació más o menos 6 años antes de Cristo. ¿Está bien? Es verdad que suena extraño. Bueno, pero ya lo explicamos. ¿Ah? Voy de nuevo. Cristo nace más o menos 6 o 7 años antes de Cristo. Hubo algunos errores en lo que es hoy nuestro calendario. O sea que el año 0 empezó 6 años atrás. Porque nuestro calendario, por el orden de, por ejemplo, del papá de Juan el Bautista, cuando le tocó el orden de ministrar, la edad que le llevaba a Cristo Juan el Bautista, el calendario gregoriano que tenemos, los datos de quién era rey cuando Jesús, que Augusto César, que da la orden del censo que se hizo históricamente, hay ciertos errores en el establecimiento del calendario que estamos. Eso lo vamos a explicar después, pero es casi toda una predicación, porque hay varios datos que tomar en cuenta. Sabemos que Jesús no nació en diciembre, de todo eso se saca más o menos que Jesús nace a finales de septiembre o en octubre, pero ya es otro dato. Lo que quiero decir es que se sabe históricamente también esto, que Herodes muere 4 años antes de Cristo. Históricamente. Si Herodes estaba vivo cuando Jesús nació, Jesús no pudo haber nacido en el año 0, tuvo que haber nacido algunos años atrás. Eso está, todo está fríamente calculado, ya lo hemos predicado, pero con mucho gusto después vamos a sacar el rato otra vez para darles cada dato bíblico e histórico del nacimiento de Cristo. Cristo nace como 2 años antes de que muera Herodes. Ok, cuando este hombre muere, Herodes, en el año 4, antes de Cristo, espero no dejarlo más enredado, pero si no vamos a poner en la página de la iglesia todos los datos. Él tenía 3 hijos y dejó su reino dividido entre Herodes Antipas, que es el que viene a reinar cuando ya está Jesús, que es el de Juan el Bautista, que había tomado la mujer de su hermano, Felipe, que también era Herodes, y Herodes Arquelao. Cuando él tiene ese reparto, había que ratificarlo, dicen los historiadores, por los romanos, antes de ser efectivo. Entonces Herodes Arquelao va, que es uno de los hijos de Herodes el Grande, va a Roma, y le correspondía a Judea, a tratar de convencer a Augusto César que le reconociera su derecho. Pero los judíos mandaron un grupo de 50 judíos a decirle que no querían a ese rey sobre ellos, que es lo que Jesús está narrando más o menos. Entonces cuando Jesús narra esto, los judíos sabían muy bien de quién estaba hablando. O sea, ellos tenían fresco alguna imagen. O sea, esto es semejante entonces a lo que le pasó a Arquelao, que fue donde Augusto César para que lo ratificaran, y fuimos 50, y nosotros dijimos que no lo queríamos. Eso es para que sepan que es la única parábola que se sabe, hermanos, que está basada también en un hecho histórico, aunque después Jesús entra y dice lo del reino y se pone él como rey, que la gente lo rechazó. Ok, Jesús está hablando aquí, hermanos, en esta parábola de las 10 minas, y le está diciendo a Zaqueo y a todos nosotros, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer entre su partida? Porque a Jesús le quedaban pocos días de vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien entre cuando acepta a Cristo y cuando Cristo venga por segunda vez? O cuando acepta a Cristo y la muerte, porque tal vez le agarre la muerte y Cristo no ha venido por segunda vez. Jesús advierte, hermanos, que iba a haber gente que se iba a oponer a él. La gente cree que es muy fácil ser cristiano y que nunca se van a oponer. Usted lo ve ahora en las redes sociales. Usted diga algo de un candidato cristiano, hermanos, y es como que lo hagan fusilado. No es tan fácil ser cristiano y no es tan fácil predicar el evangelio. En Costa Rica es más fácil que en otros países, pero en otros países la verdad, hermanos, es bien, pero bien difícil. Ahora, mientras nosotros somos llevados a su presencia o Cristo viene, no podemos cruzarnos de brazos sin hacer nada. Entendamos algo, la parábola de las 10 minas Jesús la está contando en la casa de Zaqueo. ¿Estamos bien? Según el libro de Lucas. Tal vez usted no lo sabía, pero es lo que narra el libro de Lucas. Lo hemos agarrado el capítulo 19 seguido. Dios nos salvó a nosotros, hermanos, y tuvo un encuentro con nosotros para darnos dones. Y Dios dio dones a los hombres por medio del Espíritu Santo. O sea, Dios nos dio una cantidad muy fuerte de dones, una autoridad y un poder para que prediquemos el evangelio.
¿Sabe qué dice la Biblia? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que les seamos testigos en Judea, en Jerusalén y en el resto de la tierra. Usted y yo hemos recibido poder de parte de Dios cuando hemos aceptado a Cristo. Y tenemos poder y autoridad para predicar el Evangelio. No puede haber ningún pretexto, hermanos, para que usted no haya ganado por lo menos un alma para Cristo. Es que yo soy tartamudo, es que me da mucho miedo, es que me da vergüenza tocar puertas. Hermanos, hay muchas maneras de ganarse personas para Cristo. En el trabajo, en la calle, en el bus, en la familia, yendo por el camino. ¿Sabe que Jesús, en esta frase, yendo por el camino, Jesús nunca se salió del camino para predicar su palabra? Así que usted, mientras está en el Levi's, usted puede predicar a Cristo. Mientras alguien está contando algo ahí en el seguro haciendo fila, usted puede predicar a Cristo. En el hospital, cuando va a un sepelio, usted puede predicar a Cristo. Pero todos los que estamos aquí hemos recibido algún don especial de parte de Dios. Y usted y yo, mientras que Cristo viene, una vez que hemos sido salvos, tenemos que estar predicando a Cristo. Cristo le dice a Zaqueo: hoy la salvación vino a su casa, pero eso no es para quedarse cruzado de brazos. Y le narra la historia de un hombre que va a recibir un reino, a confirmarlo, que gente no quería que reinara, pero que mientras tanto le dio a la gente para que trabajara. Mientras que Cristo viene a establecer su reino, no somos nosotros los que lo establecemos, es Cristo. Usted y yo tenemos que estar trabajando y multiplicando los dones que Dios nos ha dado, porque todos, hermanos, los que estamos acá, Dios nos ha dado por lo menos un don. Yo no sé si usted lo sabía. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, o sea, todos, según el don que Dios le ha dado. Si el de servir en servicio, si el de repartir, repartiendo, si el de orar, si el de recibir la gente en la puerta, si el de dar clases de escuela dominical, si el de recoger la ofrenda, si el de ayudar con las ventas. Cada uno, según el don que Dios le ha dado, ministrelo a los demás. No se quede quedito. Mientras Cristo viene, usted y yo tenemos que estar multiplicando ese don. Aleluya. Y como a todos Dios nos ha dado un don, tal vez no todos los que estamos acá somos buenos para cantar. Habrá gente que Dios le pide que mejor lo alabe en espíritu y en verdad, como decíamos ayer. O que Dios también se goza en el silencio. Porque no todos los que estamos en la iglesia son cantantes. No todos son predicadores ni todos son pastores. Y es más, Pablo dice que reparte dones también de lenguas, de profecía, pero dice, hablan todos lenguas. Antes se creía en la iglesia evangélica que el que no hablaba en lenguas no había sido bautizado con el Espíritu Santo. No, hermanos. Algo que es inequívoco, el Espíritu Santo ha bautizado a alguien, hermanos, que cambió. Cambió. ¿Aló? Si no, después de recibir un 2.20 de eso, usted no ha cambiado, hermano, usted no ha recibido nada. Y todos nosotros somos un 10 en algo, no en todo. Luis José llegaba, y papi, es que no me escogieron el dibujo, miras qué dibujos más feos. ¿Y qué tenía que decirle? Qué triste cuando un hijo viene llorando y con motivación. Y hay chiquillos que tienen un don para escribir. Luis José lo que tenía y tiene es que es muy inteligente. Y entonces por ese lado sobresalió, incluso fue a un concurso nacional a Canal 3 y quedaron campeones y todo, saberlo todo. Retiene mucho, le gusta leer mucho. Luis José lee desde los 4 años seguidos. Y cuando una muchacha llegaba a ayudarle a Lili, él estaba leyendo La Nación, estaba. Y le dice, qué lindo, va viendo las tiras cómicas. Y dice, no, está leyendo. Y cuando entró al kinder le decía a la maestra que él era el ayudante de ella. ¿Por qué? Primero dice, qué chiquito más inteligente, sabe los nombres de todos. Es el único. No es que le ponen el nombre, aquí Javier, Belén, María, y él sabe leer. A los 4 años, claro, 5 años llega al kinder. Es Belén, es María, qué chiquillo más inteligente, sabe los nombres de todos. Pero era malo para jugar bola. Era malo, y sigue siendo malo, diría eso. Era malo para dibujar. Usted no entendía los dibujos. Mejor no opinaba porque podía ofenderlo. Es como una persona gruesita y dice, ¿usted embarazada? ¿Cuánto tiene? No, es que no es así. No, si no sabe, mejor no pregunte. Entonces, Luis José, usted no podía decir que era un sol porque era una margarita, y usted no podía decir que era esto porque era otra cosa. Entonces, mejor, papi, qué lindo. ¿Qué es? Pero todos somos un 10 en algo. Amén, amén. A Nelson una vez le dije cuando fuimos a evangelizar, porque Nelson no quería tocar puertas. Yo le dije, ¿sabe qué, Nelson? Hay alguien
que está esperando a alguien como usted, y como usted habla, y como usted camina, para oír la palabra de Dios. Usted va a ser el especial ese día. Amén, hermano. No le ponga pretextos a Dios, así como usted Dios quiere usar. Tartamudo, trabado, enredado. Hay gente enredada esperando un enredado para sentirse cómoda. Amén, hermanos. La gente le pone muchos pelos. Usted es un 10 en algo. ¿Cuántos sabían? Amén, amén. Usted es un 10, un 100 en algo. Hay algo que nadie le va a ganar a usted. Hay algo que usted puede hacerlo. Pero tiene que estar trabajando en eso mientras viene, hermanos. Debemos invertir nuestra fuerza en el reino de Dios, dice esta parábola. Tener un mismo pensamiento. Dejarnos de pretextos para no hacer la voluntad de Dios y servirle a Él con toda la fuerza. Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Amén, hermanos. Sin pretextos como Moisés, que era tartamudo, que cómo le iba a ir a hablar a Faraón. A Faraón Dios lo mandó a hablar a un tartamudo. Dios es así, Él es especialista en capacitar gente. Y a lo más vil, a lo menospreciado de este mundo, Dios lo llama para avergonzar a los sabios. Dios quiere usarlo a usted. No le ponga pelos, no ponga pretextos. Mientras tanto no se cruce de lados. Hay algo que hacer todavía aquí. Esa es la parábola de las 10 minas. ¿Y sabe por qué Cristo le quitó la mina al que solo tenía una, hermanos? Porque no tenía el mismo pensamiento que Cristo. Conocía a Cristo y no actuaba en consecuencia a lo que conocía de Cristo. Hay gente que conoce de Dios y no actúa consecuentemente a lo que sabe que es Dios. Y yo sé quién es Dios, hermanos. Y sabe qué va a pasar un día, que un día usted y yo nos vamos a presentar delante de Dios. Y la Biblia dice que yo no me presento para que me apruebe, como la gente que va a Riteve, para que le diga que tiene el carro y solo eso arregla. No importa si no revisaron los frenos, si se estrella, no. Si no vienen los frenos, qué bueno, no tengo que arreglarlos. No, la Biblia dice, procura presentarte delante de Dios aprobado. Usted tiene que saber eso. Cuando yo voy delante de Dios me presento aprobado, no para que me apruebe, aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que ha usado bien la palabra de verdad. Amén. Lo tercero, ahora entremos al Domingo Ramos que conocemos. La entrada triunfal a Jerusalén. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? Porque me puse a pensar qué le ponía. Y entonces, bueno, tal vez no es bíblico, pero le puse poniéndole el pecho a las balas. Yo voy a hablar de Jesús. ¿Saben, hermanos, que de alguna manera Jesús le puso el pecho a las balas cuando entró a Jerusalén? Jesús tenía orden de captura. ¿Por qué no entró calladito a Jerusalén como más de una persona? Sin hacer alboroto. No, tuvo que hacer un alboroto. Entró para decirle a todo el mundo, aquí estoy. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que ya había llegado la hora. Lo que usted tenga que pasar, hermanos, como he dicho siempre, la pedrada que está para el perro ni medio cafetal se la quita. Hay gente que le dice a uno, pastor, apenas quiero servir al Señor, todo me sale mal y me vienen problemas. Y sabe que yo un día pensé, sí es cierto, hay gente que está tranquilita y apenas dice, pastor, voy a ser maestro de escuela americana, maestra, voy a servir de ujier, voy a trabajar, como que se le enreda todo. Es mentiras, mentiras, no mienta, eso no es así. La pedrada que está para el perro ni en medio cafetal se la quita. Lo que usted va a pasar, lo va a pasar. Si se le iba a morir alguien, no fue que se esperó a morirse hasta que usted hiciera cristiano, se pusiera las pilas, ahora me voy a morir. No, ya la gente nace como una caja de leche, hermanos. Con el día que nació aquí, marcado 11 de julio del 65, y aquí atrás dice consúmase antes de, porque ese día me lo llevo. Como la caja de leche, consúmase antes de, ¿cierto? Lo que va a pasar, va a pasar. No fue porque usted empezó a servir al Señor, no fue porque usted se empezó a servir, a portar mejor, que ahora se le enreda todo. Eso le iba a venir. No fue por eso que me quedé sin trabajo, no fue por eso que me echaron, ni que tuve un accidente. Ya usted iba a tener el accidente, ya usted se iba a quedar sin trabajo. Dele gracias a Dios que lo agarró bien parado. Amén, amén. Que lo agarró sirviéndole al Señor, que lo agarró buscando a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Amén. Ya Cristo sabía que había llegado la hora, ya lo había anunciado, ya él sabía eso, pero le faltaba cumplir una profecía que estaba en Zacarías. Entonces Jesús se viene de donde Jericó, se viene para Jerusalén. Dicho esto, después de las 10 minas, estamos siguiendo, habló con Zaqueo, ya sale de la casa de Zaqueo, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así,
porque el Señor los necesita. Y fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor los necesita. Como que esa era la clave. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si Dios, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, profetiza sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán en vallados, sucede como el año 60 después de Cristo esto, y te sitiarán por todas partes y te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pongan atención, hermanos, Dios le está hablando a usted hoy, y le está advirtiendo, hermano, es hora de ponerse las pilas, y como dicen, a lo hecho pecho y poniéndole pecho a las balas. De Jerusalén a Jericó hay más o menos 28 kilómetros que Cristo caminó ese día. Así que fue un día agotador. Así que Jesús ya estaba llegando a la meta, Jerusalén, hermanos. Los profetas, cuando alguna palabra no producía efecto, ellos como que hacían una actuación. De hecho, el profeta Agabo, cuando le va a decir a Pablo que no vaya a tal lugar, lo que hace es que llega delante de los discípulos y se amarra en los pies y las manos con una correa. Y dice, así dice el Señor al dueño de esto, dice, no, lo van a amarrar y lo van a golpear, etcétera, etcétera. Y le hablaba. Isaías, Dios lo manda a que predique y entre en un pueblo y le dice que coma excremento humano, para decirle que así estaba su situación delante de Dios. Isaías le dice, no puede ser excremento de animal, para no. Entonces Dios lo deja y come un poco para decirle al pueblo que así estaba el pueblo, estaba comiendo excremento de animales, hermanos. Cuando el profeta, hermanos, quería hacer énfasis en algo, generalmente lo hacía como actuado. Y Jesús, de alguna manera, lo hace para que tuviera ese efecto y nadie se atreviera a resistir su mensaje, sobre todo si conocían las palabras mesiánicas. Hemos dicho que la Biblia, dijimos la semana pasada, era proféticamente totalmente cumplida. 300 profecías acerca de Cristo. Era imposible que todas se cumplieran. ¿Dónde iban a ser? ¿Qué iba a pasar? ¿Quiénes iban a ser sus padres? E incluso la entrada triunfal a Jerusalén. Algo así era lo que Jesús se proponía hacer entonces cuando entrara cabalgando a Jerusalén de una manera que todo el mundo comprendiera que Él era el Mesías, el ungido de Dios. Y fijarse en algunas cosas que pasaron en la entrada triunfal de Jerusalén. Primero, hermanos, al parecer no era improvisado. Jesús ya tenía planeado de antemano cómo iba a entrar a Jerusalén. Y tenía hablado con alguien que le prestara el pollino. Y la clave, al parecer, era: el Señor lo necesita. Sí, Jesús conocía el futuro y todo lo que quiera, pero por más que conociera el futuro, ¿qué tiene que ver que le fueran a preguntar y que con solo decir el Señor lo necesita, le fueran a dar el pollino? No fue que Jesús dejó las cosas para último momento. No es que Jesús lo tiene a usted en un lugar porque no encontró dónde dejarlo. Jesús todo lo tiene como el chapulín colorado, fríamente calculado. Porque el Señor lo necesita. Ahora, qué importante lo primero que hace Jesús. Jesús llega y decide ir a Jerusalén poniéndole el pecho a las balas. Dijimos, no tuvo temor. Por eso digo que poniéndole pecho a las balas. Ya los líderes judíos, según Juan 11:57, le habían puesto precio a su cabeza. En Juan 11:57 dice: y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden que si alguno supiere dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Y Jesús sabía de esto y aún así entra a Jerusalén. Lo más natural era que si Jesús iba a entrar a Jerusalén, porque iba a entrar,
entrara de incógnito, vestido, camuflado, para que nadie se diera cuenta, sino, sin embargo, entró de una manera que llame la atención de todo el mundo. Y la gente gritara, y bendito el que viene en nombre del Señor, etc. Esto es muy importante, hermanos. Si pensamos que era un hombre sobre el cual ya tenía precio en su cabeza para matarlo, hermanos. Es imposible, hermanos, que exageremos la valentía de Jesús. Jesús era muy valiente, porque Jesús no solamente era Dios, sino que era hombre. En Jesús se manifestaban las dos cosas, verdadero Dios y verdadero hombre. Las dos personalidades eran en Jesús. Era verdadero Dios y podía hacer milagros, y era verdadero hombre porque sufrió en carne todo el sacrificio. Se dolió, tuvo hambre. Mateo 16, 21 y el verso 24 dice, Mateo capítulo 16, verso 21 y verso 24. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, no que tal vez. ¿Por qué Jesús está en Jerusalén? Porque era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho en los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, el 24, Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y síganme. No tenga temor de seguir a Jesús, y tenga presente Mateo 16, 24. ¿Usted quiere seguir a Jesús? Tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz, y entonces seguir a Jesús. Si usted no está dispuesto a hacerlo primero, negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día, nunca va a poder a Jesús. Si usted no está dispuesto a decirle que no, que se lo lleve la trampa. Si usted no está dispuesto a clavar el pecado y decirle que no y tomar su cruz cada día y decir no, yo voy a seguir adelante, usted no puede seguir a Jesús. Nadie es un seguidor de Jesús si no se niega a sí mismo y si no toma su cruz cada día. No tuvo temor y cumplió su palabra. Y lo tercero que hizo Jesús con la entrada triunfal a Jerusalén es que reclama su derecho al trono, reclama el reino, reclama que él era el Mesías. Zacarías 9:9, hablamos del cumplimiento de la profecía. Esa es la profecía que hablaba. Jesús no podía entrar ni callado. Jesús no tenía miedo de cumplir la palabra de Dios, porque era necesario cumplir toda la palabra. Era lo que Jesús nos había enseñado cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y le dice, Juan, tú vienes a mí para que yo te bautice cuando usted debería bautizarme. Y Jesús le dice, Juan, bautíceme, haga caso, porque es necesario que se cumpla toda palabra. Jesús podía haber entrado incógnito, debería haber entrado de incógnito, pero un cristiano no puede pasar desapercibido donde quiera que esté. Nadie toma una luz, dice, y la pone debajo de una limut, o sea, debajo de una vasija, porque no va a alumbrar, sino que la pone bien en alto, y entonces va a alumbrar todo alrededor. Así alumbre vuestra luz. Dejen de andar con miedo, hermanos, y que la gente ya sepa que usted es un cristiano. Destápese y sin miedo. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hasta en este acto Jesús está diciendo que Él es el rey, que Él es el Mesías, hermanos. El asno representaba en Israel, en Palestina, por lo menos, hermanos, la humildad. Era un animal dócil, hermanos. Y los reyes iban a caballo a la guerra, un caballo blanco del triunfo, hermanos. Y cuando iban en son de paz, se montaban en un asno, hermanos. Cuando Jesús escoge este tipo de montura que iba a llevar, Él dice, yo no soy un líder que vengo a establecer mi reino por la guerra, sino que vengo en son de paz. Jesús se ofrecía como el rey de amor, como el príncipe de paz. Él reclama su derecho al trono, cumpliendo la profecía de Zacarías, capítulo 9, verso 9. Y lo último, hermanos, que pasa en esta entrada triunfal en Jerusalén, fue la invitación que Jesús hace para decirle a la gente que lo acepte como el rey, hermanos, antes del odio, antes de que la gente no lo quisiera como rey, porque mucha gente lo iba a rechazar, y ya lo acababa de decir él en la parábola que narró en la casa de Zaqueo. Y Jesús llora, hermanos, por Jerusalén, porque sabía lo que la ciudad iba a pasar y las consecuencias de rechazar a Jesús. ¿Estamos viendo, hermanos? Esto es todo lo que hubiera tenido que predicar el domingo Ramos, esta última palabra. Claro que lo hubiera extendido más, yo predico una hora y media hoy, pero eso es más o menos.
Pero lo que usted tiene que ver con la entrada triunfal de Jerusalén es lo que pasa ante Zaqueo, cómo hay que buscar a Jesús y dejar cosas, cómo hay que servir al Señor mientras que Cristo viene o mientras que morimos, hay que seguir trabajando para Dios y tener el mismo pensamiento de Cristo y del reino. Y después la entrada triunfal de Jerusalén para decir, Él es Dios, Él es Rey, y nosotros tenemos que estarle aceptando. Y cuando usted no acepta esta palabra, le va a pasar desde Jerusalén, va a venir una destrucción sobre su vida, hermanos. No porque Dios quiera destruirlo, sino porque usted va a quedar desprotegido. Lo último del Domingo de Ramos, la purificación del templo. ¿Sabía que había pasado un Domingo de Ramos? También podríamos pensar con algún argumento que aunque el libro de Lucas dice que el Domingo de Ramos pareciera, el libro de Marcos dice que fue el lunes de Semana Santa. ¿Está bien? Si no lunes. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban. En el Lucas 19:45, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido o hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. ¿De qué manera? ¿Verdad? Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Dice que entrando en el templo, se baja del pollino y entra en el templo. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole, o sea, estaba anonadado oyéndole. Bendito el reino, Marcos 11:10. Por eso le digo, en el libro de Lucas parece que Jesús entra, se baja del pollino, entra al templo y empieza a botar las mesas de los cambistas y a matar a medio mundo y a volar cinchas. Pero el libro de Marcos, que es otro evangelio sinóptico, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y sinóptico, la palabra sin viene de sinónimo, que tiene algo en común, y óptico viene de visión. Entonces, porque tienen una visión en común, Mateo, Marcos y Lucas narran acontecimientos muy parecidos. Juan es muy diferente. Por eso los evangelios sinópticos, con una visión muy parecida y donde se repiten algunas cosas, es el Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ve lo que dice Marcos. Mateo 21 también lo tiene, pero Marcos 11, el 12. El 10, vamos a leer para hacerlo bien. 11 y 10. Marcos 11, 10, ¿lo tenemos? Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, él está entrando el día a Jerusalén, Domingo de Ramos. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. En el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué pasó ese Domingo de Ramos según Marcos? Jesús entra a Jerusalén, llega al templo, ve cómo está todo, pero como ya anochecía, se fue a Betania, tal vez donde Lázaro, con los 12. La Biblia no dice que donde Lázaro, dice a Betania. Verso 12, al día siguiente, ¿cuánto fue? Al día siguiente, según Marcos ya el lunes, según Lucas el domingo. Recuerden que Lucas toma lo que le narra, Marcos estuvo ahí, muy probablemente, y si no estuvo Marcos, estuvo Pedro, porque el evangelio de Marcos se le llama el evangelio de Pedro. Para que un evangelio estuviera aquí tenía que tener apostolicidad. Y aunque Marcos no era uno de los apóstoles, sí fue discípulo de Pedro. Y se nota en el evangelio de Marcos donde parece que toda la vida de Jesús pasó en una semana, a como Pedro narraba. Pero dice, al día siguiente, ve, inmediatamente, entrando, era muy rápido. Al día siguiente, entonces ya no era el Domingo Ramos. Salieron de Betania, tuvo hambre y pasa algo. Él viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si estallaba algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces se vino a Jerusalén porque para allí iba. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Si tomamos a Marcos y a Lucas, quedamos en que más bien fue el lunes, si hablamos de domingo. O sea, eso también es toda otra predicación que ya le hemos predicado, pero no podemos ahondar mucho. Vamos a dar algunos detalles, pero es importante saber que Jesús llegó, vio y pasó toda la noche preparando un acto.
Y se acordaba de aquel pelón que se burló de él, y aquel machillo que estaba allá, y el peludo. Cuando Jesús llegó al otro día, después de que maldijo la higuera y todo de camino, empezó, él sabía lo que iba. Ya Jesús había ido en la noche al templo, pero como anochecía, no actuó. Lo primero que tenemos que ir ver son los cambistas, hermanos. Distintamente, que yo creo que entonces fue lunes, o si fue domingo, todo judío que fuera varón tenía que pagar un tributo anual de medio ciclo al templo, lo que era como 2 denarios, medio ciclo. Tenía que pagar ese tributo. Y en la Pascua lo que pasaba era que se instalaban puestos allí, tanto para comprar los sacrificios que ofrecían por ellos, como para cambiar monedas, porque en Palestina, en aquel tiempo, había muchos extranjeros y se movían diferentes monedas, griegas, romanas, de Tirio, de Siria, egipcias, y todos valían para ir a comprar pan y para comprar arepas y huevos, pero para el impuesto al templo solamente tenía que ser en monedas judías. Entonces había ahí cambistas. ¿Qué hacían los cambistas? Cambiar las monedas que no fueran judías por monedas judías. Las egipcias, las de Tiro, las de Siria, las cambiaban por monedas judías y cobraban un cierto interés. Pero no solo cobraban un cierto interés, sino que si además de eso tenían que dar vuelto porque la moneda griega valía más o la egipcia, cobraban otro interés más. Y eso a Cristo no le gustó para nada. No es que fuera prohibido eso. Ahora, con los animales, ¿qué pasaba? No que fuera prohibido vender animales en el templo. Eran los ladrones que estaban siendo cuando vendían el sacrificio. Tenían que tener sacrificio y se vendían sacrificios, palominos y otras cosas para ofrecerle a Dios el sacrificio, hermanos. Los cambistas, ¿dónde entraban? Que volcó las mesas de los cambistas. En cambiar las monedas extranjeras por las monedas locales, que eran las únicas que eran admitidas para darle sacrificio o pagar el impuesto del templo, hermanos. Siempre los fieles y la gente humilde eran los más desfavorecidos. Y a Cristo esto nunca le ha gustado, que se abuse de los pobres, que se abuse de los indefensos, hermanos. Ahora, los que vendían animales, todos los que visitaban el templo, entonces llevaban, y si no llevaban, ¿para qué? Usted no ha visto ahora que uno antes de ir a Jacob pasaba ahí a Paní, compraba y pasaba, ahora en Jacob hay Paní, y en tal lado. Yo me llevé el primer viaje a Nicaragua, que no sabía, me llevé una botella de salsa guisado grandísima, un litro. ¿Qué tan para regalarle a Miguelito? Miguelito creyó que yo lo llevaba para mí porque me gustaba la salsa guisado en la comida. No. ¿Y por qué creyó esto? Porque ahí hay un Paní con salsa guisado. Sí, claro que ya la salsa guisado en Costa Rica, hermano, si allá la compre más barata. Porque es más barato allá los helados Los Pinos y la salsa guisado y todo. Como dijo una compañera mía, el Banco Popular, falta de ignorancia. Más bien, abundancia de ignorancia. Entonces, para no llevar el sacrificio, tal vez venían de Egipto, de Siria, lo compramos en el templo. Pero ¿qué pasaba? Pasa como comprar una pipa en Punta Arenas, vale 600 colones. Un pescado en Punta Arenas bien cocinado puede valer hasta 8,000 colones. Es más barato aquí que allá donde lo sacan, hermanos, casi viene calientito del agua. Las víctimas afuera del templo se podían comprar por precios razonables. Pero usted no podía ofrecer víctimas que tuvieran algún defecto. Y para eso existían los trabajadores del templo y algunos sacerdotes que daban constancia, y si la víctima que usted compró afuera traía algún defecto, que usted no podía ofrecer sacrificio. Entonces, ¿qué pasaba? Vendemos adentro del templo víctimas con ISO 9000 certificadas de que no tienen ningún defecto y no hay ni que revisarlas, ya las revisamos, pero cuestan 5 o 6 veces más que la venta. ¿Vio Álvaro cómo estaba el arroz? No es que fuera malo, es que eran unos ladrones. Y por eso fue que Cristo se enojó, hermanos, increíblemente, porque cobraban cualquier cantidad de veces más, otra vez, haciendo mella y echando, hermanos, toda la carga sobre los más pobres. Estos puestos, dicen los historiadores, se conocían como las tiendas de Anás. Anás era el sumo sacerdote. ¿Se acuerda que Cristo fue llevado al patio de Anás cuando lo capturaron, unos días más adelante?
Y Ana seguro estaba chivísima con Cristo por lo que hizo en el templo. No lo dice la Biblia, estamos deduciendo. De hecho, perder el negocio ese día. Y la gente admiraba a Jesús. ¿Verdad que no lo aprendieron ese día? Para ir detallando, hermanos, un final acerca de lo que sucedió en el Domingo de Ramos. Recuerden, no es que vender o comprar manchaba la dignidad y el templo, hermanos, sino que se estaba usando la casa de Dios para explotar y abusar de los demás. Y eso a Dios nunca le ha gustado, que lo hagan afuera y menos en su casa. Ahora, la gente que viene a Jesús, querido hermano, pongamos atención, por diferentes razones, y muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Jesús por diferentes razones. Algunos de nosotros por problemas familiares. Algunos han llegado a Cristo por problemas de salud, les han presentado a Cristo, lo han aceptado y ahí están con Cristo, hermanos. Por diferentes necesidades, tratando de buscar una salida y una solución. Al igual que Zaqueo llegó porque necesitaba ser feliz, porque no era feliz con el dinero, hermanos. Lo que es importante es saber en que nuestra decisión siempre debe ser firme. La Biblia dice que el que poniendo sus manos en el arado vuelve a ver atrás, ya no es apto para el reino de los cielos. Lenguaje sencillo, la versión lenguaje sencillo dice, porque no solamente deja torcido lo que ya quedó atrás y ya no se puede hacer nada, sino que por ver atrás deja torcido lo que también va adelante. Cuando usted va en la vida, hermanos, lo que ya usted dejó atrás y no lo hizo bien, déjelo ahí tirado. Porque si usted trata de arreglar ese embarrijo, hermanos, la va a terminar de embarrar peor y va a pasearse en lo que viene por delante. Como dijo Nanito y aquel hermano, ¿verdad? José, ya lo pasado. Si decidimos seguir a Jesús, debemos venir y arrollarnos las mangas, que fue la parábola que dio en la casa de Zaqueo, y trabajar, porque el trabajo es mucho, la mies es mucha, dice la Biblia, y hay muy pocos obreros. Nuestras fuerzas, tiempo y talentos deben ser puestos al servicio del Señor, porque Él tiene que tener mi prioridad, y servirle al Señor debe ser mi prioridad. Y todo el que está aquí no está para estar debajo de la iglesia, debería estarle sirviendo al Señor con el talento que Dios le ha dado. Dios puede, hermanos, darnos grandes cosas. Dios puede darnos grandes bendiciones económicas y materiales. Pero también tenemos que saber que por servirle van a venir persecuciones. Y alguna gente se va a enojar de nosotros. Algunos han perdido hasta familia. Algunos han perdido trabajos y buenos puestos, hermanos. Pero Jesús nos enseña en este Domingo de Ramos que estamos celebrando hoy, hermanos, que esconderse de los demás no produce nada. Por eso Jesús no se escondió. Por eso Jesús entró en un pollino, que todo el mundo lo viera y que todo el mundo se diera cuenta que Él no se escondía de nadie. Que para que la obra de Dios se manifieste, hay que ponerse lo más arriba posible y no podemos esconder la luz. Si somos luz, una luz no se puede esconder, hermanos. Esconder la mina que repartió el rey no produjo nada. Y si Jesús se hubiera escondido, tampoco hubiera producido tantos seguidores como los que ha producido hoy en día. Mateo 12:24, perdón, Juan 12:24 y Mateo 11:12, para terminar, hermanos, con estos dos pasajes. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, hermanos. Si usted y yo no salimos y sufrimos y trabajamos, no vamos a llegar muy largo ni vamos a llevar fruto. Y Dios nos puso aquí para que llevemos fruto y mucho fruto, dice la palabra de Dios. Y por último, Mateo 11:12 dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Requerimos un poco de violencia para el reino de los cielos. Necesitamos gente agresiva espiritualmente, hermanos, y que no dé el brazo a torcer, hombres de valor, como dice aquel himno, hermanos, para poder sacar adelante
Cristo le puso pecho a las balas. Cristo le puso pecho a las balas, hermanos. Y aunque pudo haberse escondido, prefirió, hermanos, dar testimonio hasta el final de que Él era lo que decía ser. Amén. Y si usted dice que usted es cristiano, que la gente lo conozca por su cristianismo. Como decíamos el domingo pasado, si alguno lo condenara a usted y lo metiera arrestado por ser cristiano, ¿habría suficientes pruebas para condenarlo? Si a usted lo encerraran en la cárcel por ser cristiano y lo llevaran a un juicio, ¿habría suficientes pruebas para condenarlo por ser cristiano? Que Dios nos agarre confesados. Que Dios lo bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos y disfrutemos. Martes hay culto de oración, sábado, si Dios quiere, hay predicación, y el domingo vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y los hermanos que se aman se saludan.